Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos viernes 31 del mes de julio y hoy hay que reflexionar algo bien interesante, ¿no? Primeramente podríamos pensar en esto. Cuando un enamorado o enamorada escribe una carta de amor, antiguamente se escribía, ¿no? De repente alguien por hoy día encuentra en la escritura el encanto que nunca debió perder, pero también puede ser un mensaje de texto, puede ser de alguna manera un texto que le llega a la persona amada. Y entonces le dice, ¿no? Es que te amo tanto, te necesito, no puedo vivir sin ti. Los momentos sin ti son como que no tengo aire, no puedo respirar. Solo cuando te veo el día se ilumina, la vida me sonríe. Es que te necesito, te amo tanto que no puedo estar sin ti. Quiero estar contigo cada segundo de mi vida. Estar sin ti es un tormento y etcétera. Por supuesto que el enamorado o la enamorada que lee unas líneas de este tipo se emociona y probablemente hasta llora, se conmueve, ¿no? Pero cualquier otra persona que lea ese texto le va a parecer tonto. ¿Sí? ¿Pero qué estás escribiendo? O sea, no es para tanto. Hasta le parece ridículo. Eso sucede porque la carta, las palabras de alguien que ama solamente pueden ser entendidas por el amado, por la amada. Entonces, más o menos por ahí va el mensaje de esta mañana, que es muy importante porque nosotros podríamos decir muchas veces, oye, pero ¿por qué no? No entienden la palabra o ¿por qué no? Porque no es que te das cuenta, mira lo bueno que es. No me doy cuenta. Para mí son hasta palabras ridículas, o sea, me están diciendo siempre lo mismo y como que no entiendo. Eso le pasaba a Jesús cuando estaba en su mismo pueblo, cuando estaba con su misma gente. Vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio, para entrar en el tema. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Acá primeramente habría que hacer una pequeña aclaración que, claro, dice, ¿acaso no conocemos a su padre, que es José? Sabemos que su padre es un padre putativo, es un padre adoptivo, ¿no? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos, a sus hermanas, Santiago, tal y tal? Y no se trata de que María tuvo pues un montón de hijos, no, Jesús fue su único hijo. En el idioma de aquella época no existía la palabra primo, prima, cuñado, cuñada, familiares, no, todos eran hermanos. Es un idioma primitivo. Y la traducción es tal cual, la palabra que usa el idioma original. Entonces se dice hermanos, pero en este contexto y en esta cultura, en ese momento, hermano es mucho más que a lo que hoy conocemos como hermano biológico o hermano de padre y madre, ¿no? Es más, en muchos contextos, compañeros de colegio, de alguna asociación, generalmente, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos hermanos. ¿Cómo nos llamamos en la parroquia o cómo nos llamamos en alguna comunidad específica? Hermanos. Entonces, solamente aclarando que no hay que confundirnos con esto y a partir de este texto, sin mayor interpretación, vamos a mucha gente, pues dice de que no, tuvo tantos hermanos. Eso es falso.
Entonces Jesús, hijo único de María, tenía familiares y la gente esta conocía a los familiares. Entonces no le dan crédito a sus palabras, no entienden las palabras del Señor. No nos olvidemos que Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, y la palabra era Dios. Y más adelante, versículo 14, la palabra se hace hombre, se encarna. Ese Jesús es Dios, la palabra que se ha encarnado. No le entienden. Y no le entienden porque la fe es un don, es un regalo que Dios da a los humildes. Entonces, cuando llega esta fe al corazón de un humilde, lo enciende. Este proceso se llama un proceso de iluminación, ilumina la mente. Entonces, la persona que humildemente ha acogido a la palabra, se convierte. Y una vez convertido, empieza a entender lo que la palabra le está diciendo, las maravillas que el Señor nos promete y que lo pone al alcance de todos, de absolutamente de todos. Es eso, primeramente, el que no está convertido porque no tiene fe, y no tiene fe porque no es humilde, porque no se ha abierto a la gracia de Dios, entonces no entiende. Pues son discursos que le hacen perder el tiempo. Pero el que sí escucha y el que sí se abre y que sí entiende es el discípulo, es aquel que sigue al Señor. Por eso que hoy repasemos una vez más qué significa ser un discípulo, qué significa ser un seguidor de Cristo. A ver, el discípulo primeramente reconoce a Jesús como el maestro que le enseña no solamente un conocimiento más, sino que le enseña el camino hacia la auténtica, la verdadera, la plena felicidad. Le enseña la plenitud. Entonces reconoce a Jesús como su maestro. Jesús le pedía a sus discípulos 3 condiciones fundamentales. Ninguna más, ninguna menos. La primera, responder al llamado. El Señor llama a todos, absolutamente a todos. La cuestión es responder el llamado. ¿Por qué no respondo el llamado? Porque no escucho. Y no escucho porque, soy autosuficiente, no necesito, ¿no? Qué lamentable, pero muchos pasamos por ese proceso y bendito sea el Señor que en algún momento nos hemos dado cuenta que no es así. Somos, por definición, hay que estudiar un poquito nada más, y que hay que abrir la mente un poquito nomás para darnos cuenta que antropológicamente, por definición de seres humanos, somos seres necesitados. Entonces no podemos... Es tan ridícula la autosuficiencia, pero en fin. Entonces, el que no es autosuficiente, el que es realista y se reconoce pues su pequeño, entonces acude al llamado, responde al llamado. El Señor no llama a los más inteligentes, a los más, a las lumbreras, ¿no? El Señor especialmente, como siempre decimos, tiene una predilección por los pequeños, por los simples. Pequeño no significa que no tiene plata. O sea, el tema, lo digo porque muchas veces se relaciona esta humildad con la pobreza material. Independientemente de eso, o sea, el pequeño puede ser el dueño de un banco, pero que se sabe criatura. Bueno, aclarado eso, es primera condición, responder al llamado. Segunda condición es seguir al Señor. Seguir al Señor implica fundamentalmente romper con un pasado. Romper con ese pasado de pecado, con ese pasado de error,
No con ese pasado necesariamente que yo intencionalmente quería ser malo, no, es que uno comete errores creyendo que hace cosas buenas, creyéndose exitoso, creyéndose muy inteligente, creyéndose muy independiente. El mundo, pues, hablemos del mundo, no demoraríamos tanto, pero es decir, el éxito, el destacar, vamos por esos carriles, nos adormecemos y por eso es que cometemos errores y cometemos pecados que una vez que ya conocemos al Señor, entonces empezamos a seguirlo, pero entonces al seguir al Señor tenemos que romper con ese pasado que no nos va a ayudar jamás. Entonces, romper con el pasado y lo fundamental, entonces, ¿ahora qué hago? Imitar a Jesucristo. Porque para eso se encarnó, para eso se hizo hombre, para enseñarnos, para mostrarnos cómo tenemos que hacer, para darnos la talla, para darnos la valla, la altura hasta donde podemos llegar y mucho más. Entonces hay que imitarlo. Cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno vive una vida en Cristo, lo primerito que se abre y que se regala el Espíritu es la prudencia. Es el entender lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer en el momento preciso, adecuado. Que hoy día en las laudes, la oración, la lectura breve dice que toda palabra que salga de nuestros labios sea una palabra edificante, que no estar hablando cualquier cosa, que siempre hay eventos y chismorreos y cosas intrascendentes que lo único que hacen es destruir. Cuando uno está verdaderamente con el Espíritu y uno es un verdadero seguidor, imitador de Cristo, nunca, jamás se presta a comentarios, a opiniones, a juzgamientos que nada suman, que al contrario, muchas veces y generalmente y casi siempre dividen. Entonces el seguidor rompe con ese pasado, rompe con esa bocota que tenía antes y ahora imita al Señor. Imita al Señor, que le está regalando sobre todo la prudencia, que le está regalando todos los dones del Espíritu Santo. Tercera es que ¿qué se espera de un discípulo? Que el discípulo comparta el mismo destino que su maestro. No puede ser más que su maestro. Tiene que compartir su cruz, la cruz que le corresponde a cada quien. Es inevitable. Es inevitable, es mejor llevarla con el Señor que sin el Señor. Como dice el Señor, venid a mí todos los cansados y agobiados, que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Es decir, cargar con la cruz que a cada quien le toque. Segundo, también beber el cáliz del Señor, el cáliz del sacrificio. ¿Quién puede decir, yo me eximo del sacrificio? Pues vivámoslo con el Señor, que tiene sentido, que tiene total sentido. Nadie puede eludir el sacrificio, que por eludirlo pierdes la vida, esta y la otra, toda la vida. En fin, entonces, cargar con su cruz, beber su cáliz y por lo tanto y finalmente tener acceso al reino de Dios. Qué hermoso es el Señor, qué lindos son sus planes. Es decir, nos llama hacia Él para vivir plenamente y finalmente acceder a todo lo bueno que nos podemos imaginar queda corto. Entonces, Jesús es la sabiduría divina encarnada, la sabiduría divina hecha hombre. Hay que escucharlo. Dice efectivamente en Juan capítulo 6, versículo 45, terminando el discurso del pan de vida, nos dice textualmente: serán todos enseñados por Dios, todo el que escucha al Padre y aprende, ese viene a mí. Y donde está el Señor, está el reino, y en el reino está la felicidad que estamos buscando. Ahora, el Señor pues hoy, ¿qué nos pide? El Señor nos pide amorosamente que nos abramos con ese amor humilde, con ese amor agradecido,
nos abramos a la palabra, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña, porque solamente así podemos llegar a la felicidad que tanto ansiamos, que tanto esperamos, que tanto queremos. Vayamos pues, hermanos, a la oración del día. Nos ponemos en presencia del Señor y rezamos nuestra oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, tú has dicho que eres nuestro amigo porque nos has revelado los secretos de tu Padre. Señor de los milagros, tenemos hambre y sed, hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor en nuestra alma insaciable. Gracias, Señor de los milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed, y por eso, cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanos, tengamos pues todos un maravilloso viernes. El día está bastante bueno, hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia en cuidar la salud. Por favor, todas las medidas de protección adentro y fuera de casa. Entonces, teniendo un lindo viernes, quiera Dios que nos volvamos a reunir mañana nuevamente para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.